Hola, ¿cómo están todos? Un nuevo video en este mes de julio que ya finaliza. Se pasó volando. Quisiera antes de empezar el video de hoy, domingo 28 de julio, a hacer una pequeña aclaración acerca de el video que no pude hacer la semana pasada. Lo grabé, pero no lo pude subir y por lo tanto queda en stand-by para una próxima vez. No me sentía muy bien ese día y tal vez el video, yo hago una buena cantidad de videos y generalmente elijo con cuál es el que ustedes ven. Generalmente el que considero mejor es el que queda. Pero bueno, ese video está bien guardado y prontamente lo voy a estar subiendo al canal. No obstante, voy a repetir el nombre que tenía aquel video, porque básicamente no ha cambiado mucho la situación entre aquel video y este. Increíblemente no hay nada nuevo más para informarles, porque todas las veces que estamos diciendo algo, si bien hay cosas nuevas, mayoría son repetidas, y acá es todo lo mismo que la semana pasada. Lo único nuevo son los Juegos Olímpicos, de los cuales después me voy a referir brevemente. Pero el video que yo quería mostrarles a ustedes la semana pasada y que decidí no subir, tenía un nombre muy particular, que va a quedar mucho más explicado luego cuando ustedes vean el siguiente video de una persona que alababa la política del Banco Central en el año 2014. ¿Se acuerdan del problemón que hubo en el año 2014, en enero? Que el peso argentino llegó casi a 13, el dólar llegó a casi 13 pesos argentinos y fue un quilombo. Bueno, había un economista que estaba de acuerdo con las medidas tomadas por el ministro de Economía Axel Kicillof. No sé, por ahí te suena conocido, pero mejor dejemos que él hable. Como siempre, no hay editor de video, es todo a pulmón. Le damos play. El banco hemos tenido un ataque especulativo durante el mes de enero. El Banco Central rápido de reflejos subió la tasa, devaluó, tomó medidas, digamos, para controlar el dólar paralelo, y eso le ha permitido comprar 180 días aproximadamente a la economía para que el ministro Kicillof emprenda el programa de ajuste del gasto público que evite el déficit fiscal, que evite. Bueno, seguramente te suena conocido este señor, ¿no? Un poco más joven y un poco más flaco y un poco más presentable que lo que tenemos ahora. Javier Milei alababa las buenas decisiones del ministro Kicillof, entre ellos la devaluación monstruosa del año 2014, que superó el 40%. Y nos generó un quilombo enorme que hasta hoy sigue. Esto le da el nombre a nuestro video. Este video se va a llamar La del Tero. ¿Por qué La del Tero es el título de hoy? Justamente porque esta opinión que vos escuchás está muy lejos de la opinión que después le escuchaste hablar al personaje en cuestión. Un personaje que se autodefine austríaco, pero ya vemos que austríaco no es. Esta es la versión neoclásica de él, la verdadera versión, lo que estamos viendo.
es el Javier Milei del pensamiento neoclásico keynesiano, del cual él no tenía y abjuraba en los programas de televisión, metiendo ahora a la escuela austríaca en un problema, del cual economistas como Diego Giacomini, Roberto Kachanowski y otros intentan desenredar para tratar de salvar los trapos. Y desde acá, por supuesto, nuestro pequeño aporte para que el liberalismo no termine arrastrado por el suelo. Ya dije que si no podíamos salvar el buen nombre de la libertad, por lo menos llevémonos a estos hijos de puta con nosotros. Explotemos junto con ellos y saquémonos a esta lacra de la sociedad argentina, o de lo que quede de la sociedad argentina. Yo te quería decir la del Tero, porque justamente en la conversación que acá tengo, un WhatsApp donde dice: los mercados del imperio siguen firmes con gran recuperación del Bitcoin, a Domani, y hay que seguir dispuestos a bailar el rock and roll del libertario errante, luchando contra los molinos de viento en la búsqueda de su Dulcinea imaginaria de una libertad inexistente en su gobierno del vamos viendo, imitando al Tero, con el grito en un lado y los huevos en otro. Por eso, la del Tero, que también es el nombre del video de la semana pasada que no subí todavía. O sea, esta sería como la parte 2. Igual, no te preocupes, voy a hacer este video mucho más interesante que el anterior. Mis videos empiezan a tener cada vez más vistas. Agradezco a los que miran. Y si bien no lo hago por una cuestión de que me cansé de ver el numerito, si querés suscríbete. No hace falta que le des a la campanita. Todos los sábados y domingos estoy subiendo videos. Y hablando de lo que habla este canal, que es de economía y en defensa de las ideas de la libertad. Somos, en este espacio, legítimos, liberales y libertarios. Y no queremos fraudes ni progresistas ni conservadores dentro de la libertad. La libertad es progresista por sí misma. La libertad está unida a la civilización humana y al progreso humano. Sin libertad no hay progreso, no hay civilización, no hay humanidad sin libertad. Lo que hay es un requecho de esclavos si la libertad se queda soslayada. Y lo que hace este gobierno es soslayar la libertad. Pero empecemos ahora a hablar de los temas importantes. Voy a comenzar a hablar, como te había prometido, un poco de los Juegos Olímpicos. De lo que fue la ceremonia que enojó a tanta gente. Yo pensaba que los más enojados eran siempre los de izquierda, los progresistas. Bueno, ahora que hicieron un espectáculo que a mí no me gustó. O sea, lo tomo como de quien viene, de gente ridícula que no tiene ningún sentido del arte. Pero los respeto y no me interesa, no me rompen las pelotas. Están enojados porque apareció el caballo blanco del Apocalipsis, porque apareció Satanás y porque apareció la última cena, vamos a decirlo así, con un Baco extraño, parecido a un papá pitufo. Y entonces eso los enojó a muchos espíritus liberales, entre comillas, que son fuertemente conservadores religiosos, y obviamente se llenó de, ¿cómo decirlo así?, de lloriqueos de estos personajes. Gente que dice que existe el derecho a ofender, como es el caso de Kaiser en Chile. Si existe el derecho a ofender, de que vos ofendas a alguien, entonces el otro también tiene el derecho a que te ofenda a vos, ¿no? Yo le quiero decir a todos esos que lagrimean por todos lados, que te tienen en los poros, ya no les alcanza con los ojos, sino que tienen que lagrimear con la lengua. Y no son lágrimas, son salivas. Es algo asqueroso. Que ustedes, los buenos cristianos, la buena gente, tuvieron sus antepasados que en el año 391 después de Cristo,
cuando fue que el emperador Teodosio el Grande dijo que el cristianismo era la religión oficial del imperio y prohibió las demás religiones, fueron hordas de gente buena con antorchas, con espadas, con otros objetos contundentes a atacar el Serapeum de Alejandría, al cual destrozaron un templo de verdadero valor histórico, hermosísimo templo que estaba en la ciudad de Alejandría, que había sido creado por Ptolomeo III en honor al dios Serapis, una deidad greco-egipcia. Lo destrozaron y mataron en una enorme pelea que hubo entre la gente buena y los malvados paganos, en lo que hubo muchísimos muertos. Destrozaron el templo de Serapis. Y no fue lo único que destrozaron. Destrozaron infinidad de templos y mataron a mucha gente buena que no creía en el cristianismo que estos buenos señores fueron a predicar al templo de Serapis, cuya estatua destrozaron y se mofaron ella. Así que no tienen ahora sus hijos, casi 1700 años después, a romper las pelotas por una exhibición boluda de woques boludos en París. No rompa las pelotas ustedes también. No les interesa a nadie. Ustedes no son mejores que lo que critican, muchachos. ¿O qué creen? ¿Que cuando sea el día del juicio no los va a ver el Señor que alaban sus almas y no desprecia a ese Señor que ustedes alaban, la hipocresía, que es una gran característica de ustedes? Ustedes destrozaron templos, mataron gente. Cuando fueron a Jerusalén en el año 1099 con la primera cruzada, a los habitantes de la ciudad los mataron a todos. Hasta el codo lleno de sangre de cada cruzado que entró a la ciudad de Jerusalén. Mataron musulmanes y mataron judíos. Y se vienen a enojar por lo que había un hombre vestido de Baco en una parodia de un coso de Da Vinci, de una pintura de Da Vinci como La Última Cena, que Da Vinci dejó más cosas ahí en esa pintura que a ustedes los ponen en problemas. Se enojan por el caballo blanco. ¿No interpretamos que el caballo blanco de la Biblia, cuando entraba el Apocalipsis, no era uno de los jinetes del Apocalipsis? Que era la parte buena. Que los malos eran el caballo negro, el rojo y el bayo. Tan ignorantes son. De su propia fe son ignorantes. Ustedes son católicos de juguete. Cristianos de mentira. Y si viene Jesús y me pregunta a mí, yo puedo decir, por lo menos yo no soy el mentiroso que está al lado mío diciendo que pide salvación. Yo no pido la salvación. Pido la justa. Pido la justicia. Pido ser juzgado y que también lo juzguen a él. Que él dice que es bueno. Que él dice que ama al prójimo cuando le da vuelta la cara. Entonces basta de hipocresías baratas. Porque encima, si vamos un poquito más adentro y ponemos el dedo en la llaga, ¿cuántos cristianismos fueron destruidos por la Iglesia romana? ¿Cuántos? ¿O qué creen? ¿Por qué existen otras iglesias alejadas de Roma? La etíope, la de Caldea, la siria. La iglesia siria, la iglesia ortodoxa. ¿Cuántas iglesias destruyó Roma para poner el cristianismo niceno? ¿Cuántas? Montón. Las que no estaban de acuerdo, el arrianismo,
el nestorianismo, el monofisismo, todas esas son herejes. Los cátaros no fueron quemados. Los templarios eran la guardia de ellos, no fueron destruidos por orden de un rey que estaba amparado en la iglesia, como fue Felipe IV de Francia. ¿Sabían esa cuestión o no la sabían? Te la voy contando, que no es mi obligación contártelo. Yo no estoy ni confesado, ni tengo la comunión, ni nada. Bautizado sí. Pero ¿sabe qué? No te miento. ¿Creo en Dios? Sí, creo en Dios. Pero creo que también Dios debería tener cuidado con quienes elige como sus servidores. Aunque creo que yo no me soy la gran cosa para decirle al Señor qué tiene que hacer. No soy Alfonso el Sabio, que le quería dar consejos a Dios sobre cómo ordenar las cosas en el universo. No me creo eso. Pero me indigna la estupidez humana. No solamente de lo woke, que hicieron ese espectáculo horrendo, pésimamente hablando de gusto. A mí no me gustó. Hubiera preferido la exhibición de los Juegos Olímpicos pasados, o la del 2012, que me pareció genial, la de Londres. Bueno, hicieron este espectáculo payasesco de burlesque. Pero no me puede venir a decir a gente de Dios, entre comillas, que es una blasfemia, porque he visto de ustedes peores blasfemias. He visto chicos muy lindos entrando en el Vaticano y ustedes no dicen nada. Entonces, gente, no rompa más las guindas. ¿Quieren salvarse? Vayan a la iglesia todos los domingos. Y acuérdense de dar a la gente que está afuera por lo menos una moneda, ¿no? Digo, porque como decía César, es su mujer. No solamente tenés que parecer la mujer de César, sino parecerlo. Termino lo de los Juegos Olímpicos acá porque no tiene para mí ningún tipo de sentido. Ya continuar con esta discusión. Me parece una discusión pedorra. Tan pedorro como el acto. Y cuando vos te enojas con algo pedorro, es porque evidentemente también formás parte de eso. De esa bizarrada, ¿no? No sos muy distinto de los musulmanes que ponen consejo de Sharia, ¿eh? No sos muy distinto. Te pareces a los cruzados de aquella vieja época. Bueno, al demonio con esta gente. Bien dicho, al demonio con esta gente. Voy a leerte algo que quiero leer. Es largo. Ya estamos a casi 19 minutos de video, 18.12. Pero tiene que ver con la realidad económica y salió publicada en el Diario de la Nación. Y para mí es muy importante que leértelo porque te explica desde adentro cómo se dio la situación. Esta es una nota que publicó un tal Joaquín Cotani. ¿Quién es Joaquín Cotani? Joaquín Cotani es un economista que estuvo en la gestión económica de este gobierno hasta hace unos meses. Creo que hasta hace un mes. No recuerdo cuándo se fue. Se fue porque extrañaba a la familia. La excusa oficial. En realidad, no era porque extrañaba a la familia y no podía estar sin ellos en Nueva York y él en Buenos Aires mirándole la cara a Caputo. No. Y está escrito en el Diario de la Nación, el día 23 de julio, una nota demoledora de Joaquín Cotani. Joaquín Cotani no escribió esto sin consultar con alguien. ¿Con quién? Con Domingo Cavallo, con quien trabajó. ¿Ustedes creen que Cotani habla porque sí? No. Esta es la voz de Cavallo hablando con Cotani. Cotani expresando las ideas de Cavallo en esta nota, que al gobierno obviamente que no lo tomó muy bien. No dijo nada por el momento. Pero el título de esta nota de Cotani es importante. Y ya te digo que tiene la veña de Cavallo. Cavallo habló con esta nota.
El mejor economista de la historia según el presidente. Y obviamente, el mejor economista de la historia, la sombra, tiene algo para decir. El gobierno, así empieza la nota, el gobierno debe olvidarse de la dolarización endógena y volver a pensar en la competencia de monedas. Por suerte, Kotani lo escribe muy fácil y te lo voy a leer y lo vas a entender. Porque es didáctico, es concreto, conciso, no tiene una cosa muy técnica, sino algo entendible y amable para con el lector. Yo creo que debo ser el único canal de todo YouTube que va a leer la nota de Kotani. Nadie te la leyó. Si te leyeron partecitas. La parte más importante, las ideas fueron. Yo te voy a leer todo. Porque lo importante es toda la nota. Cuando vos tengas toda la nota ya dicha por este boludo, te vas a dar cuenta por qué Kotani se fue a la mierda. El autor de esta columna, ex secretario de Política Económica de la actual gestión, hace un análisis del programa monetario y sugiere abandonar las restricciones, abro comillas, cuanto antes. 23 de julio del 2024, Joaquín Kotani para La Nación. Y así empieza Joaco. Entre las excentricidades a las que nos tiene acostumbrados nuestro presidente, con quien comparto una gran afinidad ideológica a pesar de no haber hablado nunca con él, está la de querer desafiar constantemente la sabiduría convencional de los economistas supuestamente serios, entre los que me incluyo. Tras haber hecho campaña prometiendo la dolarización total de la economía, Javier Milei migró temporalmente hacia la competencia de monedas como el nuevo paradigma monetario a adoptar, para inmediatamente después descartar de plano esta idea a favor de lo que él y el ministro Luis Caputo ahora llaman dolarización endógena. Para entender en qué consiste esta nueva propuesta, debemos diferenciarla de las dos anteriores. Como se sabe, la dolarización total implica reemplazar la moneda nacional por el dólar, para lo cual el Banco Central, BCRA, debe canjear los pesos en circulación y los encajes que componen la base monetaria por dólares de sus reservas a un tipo de cambio predeterminado. Esto naturalmente es imposible porque el BCRA no tiene reservas. La competencia de monedas, por su parte, consiste en permitir la libre circulación del dólar como moneda de cambio y reserva de valor junto al peso. Pero para que funcione bien hay que eliminar el cepo. Cosa que el gobierno no quiere hacer por el momento por temor a que la inflación se dispare. Ante estas dos restricciones, la primera dada y la segunda autoimpuesta, el gobierno ha optado por la dolarización endógena como el modelo a seguir. La idea es crear escasez de pesos para que la economía se dolarice por sí sola. Y acá quiero hacer un pequeño aparte fundamental. La idea que tiene el gobierno de dolarización endógena es similar a lo que practicó el gobierno chavista de Venezuela. Si yo me propusiera a nombrarles todos los tipos de cambio y todos los sistemas de regulación cambiaria que tuvo Venezuela hasta llegar al dólar libre en el año 2019, se caen de culo. Y tuvimos a Maduro en una entrevista en el año 2019, que también un día voy a pasar, lo prometo, dice, qué bueno que ahora se puede pagar en dólares, chanta torrante que ahora intenta volver a ser reelecto. O sea, la dolarización endógena es una idea de chanta hijo de puta ignorante. Que le quepa el sayo a quien se lo quiere poner. Volvemos con Joaco. Supongamos que esto, la idea de crear escasez de pesos, pudiera ser implementado ya mismo. El Banco Central no emite más un peso porque sus pasivos remunerados fueron eliminados, los puts, o transferidos al Tesoro Nacional,
pases. El déficit financiero del gobierno es nulo o al menos financiable con deuda pública y el BCRA no interviene en el mercado de cambios o, si lo hace, esteriliza las compras en el mercado único y libre de cambios, MULC, vendiendo dólares en el contado con liquidación o MEP. Bajo estas condiciones, la oferta de pesos base monetaria es constante en términos nominales y como hay inflación residual, disminuye en términos reales a medida que pasa el tiempo. Lo que el presidente Milei y el ministro Caputo dicen es que la contracción monetaria resultante de esta estrategia hará posible que la brecha cambiaria se elimine sin necesidad de devaluar el MULC por encima del 2% mensual vigente en la actualidad. Esto es así porque para hacerse de pesos, la gente no tendrá otro remedio que vender dólares, provocando la caída del dólar libre hasta hacerlo converger al MULC o al dólar oficial. Cuando esto ocurra, el gobierno estará en condiciones de eliminar el cepo sin que la inflación se acelere. Y a partir de ese momento el crecimiento de la demanda de medios de pago, con oferta de pesos constante hará que el sistema financiero empiece a operar mayoritariamente en dólares. Dolarización endógena. Hay varios problemas con el razonamiento anterior, en mi opinión. El primero de ellos es el efecto que la contracción monetaria real adicional tendrá sobre el nivel de actividad económica. El segundo es que la unificación hacia abajo del tipo de cambio nominal no resuelve el problema del atraso cambiario o al menos el de la percepción que sobre este tema hay en el mercado. Subrayada esta parte. El tercero es qué va a pasar cuando el cepo se levante y la tasa de interés real en pesos aumente. Con respecto al primer problema, si bien es bastante probable que la inflación baje más rápido que de otro modo, no tanto por la reducción de la brecha cambiaria, sino por la caída de la oferta real de pesos, es también bastante probable que la baja de la inflación ocurrirá a costa de mayor recesión. La pregunta es, ¿hay margen para esto? Con respecto al segundo problema, intuyo que el argumento del gobierno es que el tipo de cambio oficial no está atrasado y cualquier sospecha en ese sentido va a quedar descartada gracias al reforzamiento del ancla monetaria nominal. Lamentablemente, los economistas supuestamente serios sabemos que esto no es así. Que haya o no atraso cambiario no depende de la existencia de un ancla monetaria o cambiaria, sino de variables reales, incluidos los impuestos y regulaciones que determinan el nivel de competitividad externa. Si estos no bajan, el tipo de cambio, tanto nominal como real, debe subir para compensarlo. Finalmente, el tercer problema se sintetiza diciendo que si el gobierno levanta el cepo y los agentes económicos piensan que el tipo de cambio unificado está atrasado, la tasa de interés real en pesos va a aumentar debido a la expectativa y el riesgo de devaluación. La suba de la tasa real de interés en pesos es especialmente preocupante en la Argentina porque hasta ahora esta última ha sido artificialmente baja gracias al cepo y porque además el grueso de la deuda pública interna está denominado en pesos y en manos de bancos oficiales y privados locales. Esto expone al gobierno y a los bancos. Al gobierno porque un aumento significativo en el costo de servir la deuda en pesos hace más difícil cumplir con la meta del déficit cero y renovar la propia deuda interna. A los bancos porque la caída en el valor de los títulos públicos resultantes del aumento de la tasa de interés compromete la situación patrimonial de los bancos, poniendo a prueba la voluntad del gobierno de no aumentar la cantidad de dinero para auxiliarlos, lo que convertiría dicho aumento en una profecía autocumplida. Finalmente, la idea de que el sistema financiero operará mayoritaria o exclusivamente en dólares a partir de la unificación cambiaria y el levantamiento del cepo porque el peso perderá importancia relativa no es ningún alivio para los inversores o el gobierno, porque dolarizar la deuda pública interna, que hoy está especificada en un país sin reservas internacionales, aumenta el riesgo de default de la deuda externa y por lo tanto la posibilidad de refinanciarla. En tales condiciones es difícil pensar que la Argentina vaya a recibir las inversiones externas que necesita para crecer. Y todavía hay más.
En resumen, dice Cotani, la dolarización endógena no es una panacea, sino todo lo contrario. La alternativa es reinstalar la competencia de monedas como la política monetaria a seguir, para lo cual es necesario levantar el cepo cambiario cuanto antes. Esto obviamente implica unificar el tipo de cambio hacia arriba, es decir, dejar que el MOLC se devalúe hasta encontrar su nivel de equilibrio. Si bien la unificación hacia arriba va a tener necesariamente un efecto sobre la inflación, dicho efecto será temporario y el ajuste cambiario es necesario para despejar la incertidumbre sobre el valor de peso de aquí hacia en adelante. Esa parte la podemos discutir, Joaquín. Y de ese modo reducir la tasa de interés y estimular la entrada de capitales. Una vez que esto se haya conseguido, será posible instrumentar el modelo de competencia de monedas declarando el dólar como moneda de curso legal. Lo cual, a diferencia de la dolarización endógena, permitirá que la economía se remonetice, no solo en dólares, sino también en pesos. Ciertamente la remonetización en pesos obliga al Banco Central de la República Argentina a comprar reservas emitiendo pesos. Sin embargo, a diferencia de lo que el presidente ha expresado al respecto, la emisión de pesos por compra de reservas no es inflacionaria porque por lo general es en respuesta al aumento de la demanda de pesos. Léase el enfoque monetario de la balanza de pagos, producido y difundido internacionalmente por la Universidad de Chicago. La única excepción a este postulado, que obviamente no tiene relevancia en la Argentina actual, es si la expansión secundaria del dinero a través del crédito doméstico se desboca o sale de control, en cuyo caso hay remedios macroprudenciales, me gusta la palabra, que evitan que la economía se recaliente y la inflación aumente, como los encajes marginales y mayores requerimientos de capital a los bancos que utiliza ocasionalmente el Banco de la Reserva del Perú. Mientras tanto, la principal ventaja de la remonetización en pesos es que permite que el gobierno recaude señoreaje sin producir inflación. Otra ventaja es la que se deriva de la existencia de un tipo de cambio flexible que amortigua los efectos de los shocks externos a los que se ven expuestas las economías emergentes como la Argentina. En resumen, hay sobradas razones para preferir la competencia de monedas a la dolarización endógena, como el modelo monetario a seguir en la Argentina. Si para implementarla hace falta interrumpir momentáneamente la reducción monotónica de la inflación, en buena hora los beneficios de mediano y largo plazo lo justifican con chances. Esto que acabo de leer es una bomba que le cayó al gobierno y no la tomaron de la mejor manera. Obviamente todavía no han respondido, pero van a responder. Va a responder Milei. Este fue funcionario de él, a ver si nos queda claro. No es Diego Giacomini, no es Roberto Caccianocchi, no es Carlos Rodríguez, no es Carlos Melconian. No es un heterodoxo, es Joaquín Cotani, la sombra de Domingo Cavallo. Joaquín Cotani se fue porque él pensaba en este sistema. Y yo le creo. Yo estaría también dispuesto a aceptar la competencia de monedas, dado que la dolarización está absolutamente quemada. Pero no estoy seguro de la remonetización que él plantea. Y tal vez Milei tampoco. Y acá vamos a usar una de mis partes favoritas de los videos, que es usar billetes para explicarte cómo es la economía argentina. Empecemos primero por mostrar el billete supremo que nos ha gobernado desde más o menos desde que el peso moneda nacional se hizo pomada en los años 60. Este es el billete de $1. Bueno, en realidad el peso moneda nacional se hizo pelota cuando se le sacó el Banco Central, se creó en el año 1975 y la caja de conversión dejó de estar. ¿Sí? A partir de ahí empezaron los problemas. Bueno, empezamos a usar este billete como el patrón de nuestros ahorros. Y en algunos casos como unidad de medida y cuenta. Bien, cuando estaba la convertibilidad de la cual Domingo Cavallo es el creador y Joaquín Cotani uno de sus guiñeros o nodrizas, era $1 o $1. Acá justo es $1 del año 1925.
Miren qué lindo. De recuerdo. $1, $1. En realidad este peso eran 10.000 australes. Lo que hizo Cavallo fue crear una nueva moneda para quitarle los ceros. Pero esta era la evaluación. $1 equivalía a $1 y $1 a $1. Yo iba al Banco Central, dado cómo funciona el esquema convertible, un tipo de cambio fijo, y le daba al Banco Central el peso y le decía a don Pedro Pou, presidente de aquella institución en aquellos años, ¿cómo le va, don Pedro? Acá tiene $1, no lo quiero más, ¿me da el dólar? Y entonces Pedro Pou sacaba del bolsillo y me daba el dólar. Toma, pibe, acá tenés el dólar. Dame el peso lo tiro a la mierda, acá tenés el dólar, chao. Bueno, ese sistema funcionó hasta el año 2001, cuando la gente le decía, señor Pou, acá tiene el peso, deme el dólar. Y Pedro Pou me decía, no te puedo dar el dólar, pibe, no tengo más. Se lo acaban de llevar los 40.000 millones los inversores extranjeros. Más la deuda. Entonces, ¿qué pasó en aquel momento? El peso tuvo que subir. Tuvo que devaluarse. Tuvo que subir el tipo de cambio. ¿Y hasta dónde llegó? Y más o menos hasta 3 o 4 pesos. Pasó el tiempo y era muy común que por este dólar ahora te exigieran otra moneda de $1. O sea, $1, $2. Vamos a ponerlo así, más o menos de esa forma. Y así fue durante un tiempo. Entraban más dólares a la Argentina por los muy buenos precios de las exportaciones. Pero llegó un momento que eso se terminó. ¿Cuándo se termina? Eso se termina en el 2014. Cuando el dólar, que estaba ya más o menos 4 pesos, empezó a valer 10 pesos. $1, 10 pesos. Una barbaridad. Eso pasó en 2014, donde llegó a valer 13 en enero, como te conté hace un rato. Cuando llega el gobierno de Macri, tengo acá la tabla, creo, a ver si la tengo aquí, la tabla de los primeros días de cotización de la moneda, estoy tomando el dólar oficial, en diciembre 15, primer día hábil, estaba 9,69, es decir, 10 pesos por $1. Pasó el tiempo, Macri sacó el cepo y el dólar se disparó a 13, 14. Llegamos a diciembre del año 2016 y estaban 16 pesos. O sea, pasó de 10 a 16. Un montón, ¿no? Después empezó a desmadrarse, pasando el tiempo en el año 2018 y llegó a 36 pesos. Cuando había terminado en diciembre de 2017 a 17 pesos. Había subido $1 en un año. En 2018 llegó a 37 pesos. En 2019, cuando se fue Mauricio derrotado, equivalía a 59,97 pesos. Es decir, $1 eran 60 pesos. Acá tienen el de 50, este billete de Cóndor, que no tuvo mucha vida, pobre, no tuvo tanto vuelo. Pero yo colecciono estos billetes, a mí me encantan. Y el billete de la cara del rusoniano favorito de América. Más el billete de dólar. $1 yo iba al Banco Central para ir el dólar y le llevaba los 60 pesos. Ese fue el gobierno de Macri. Empezó con 10 pesos, digámoslo así, y terminó con 60 pesos. El dólar. Pasamos al gobierno del remisero. El gobierno del remisero lo recibió en 60. Y ya en el 2020, con cuarentena incluida y con todos los desastres económicos habidos y por haber, ya empezaba a fortificarse el cepo que Macri había levantado y había tenido que volver a colocar para no tener un desplome generalizado en las elecciones. Y obviamente ya lo más probable es que ya no tuviera una buena cantidad de dólares en las reservas, dado que se los había gastado todos el señor Fernández, las que dejó Macri. Entonces apareció
el dólar paralelo. ¿Y cuánto podías comprar en promedio, más o menos entre el año 2020, diciembre, y 2021? Más o menos lo podías comprar a 100 pesos. Una barbaridad más. En el año 2021, en diciembre, ya el oficial estaba a 101 pesos. Por lo tanto, ya hablar de remonetización en este punto es absurdo. Yo valoro el gesto de Joaquín Cotani de hacerlo, pero yo no le puedo creer a lo que él me está planteando. Igualmente no quiero terminar acá. Quiero continuar para explicarte cómo se fue deteriorando el peso argentino a medida que fue pasando el tiempo. En el año 2022 ya equivalía a 150, vamos a poner 150, 160 y vamos a poner las dos monedas estas, 162. No tengo billete de 5, chicos, si no sería más fácil. ¿Por qué digo 162? En realidad es 167,72. 168 pesos. Imaginen que acá hay 168 pesos, pero hay 162. Eso valía un dólar oficial. Por supuesto, el paralelo estaba más alto. Y en diciembre del año 2023, cuando llega el gobierno de Milei, ya estaba en 361 el primer día de hábil de diciembre de 2023, pero ya podíamos conseguir el dólar a 500 en el mercado paralelo. ¿Qué hizo el gobierno Milei? Devaluó y directamente llevó el precio que estaba casi 400 del peso, 361, lo llevó a más de 790 pesos, es decir, 800 pesos. Y ahora fluctúa cercano a los 1.000 pesos. Hoy, en el oficial. Pero si yo le sumo el paralelo, está en 1.500. Ya te dije, yo valoro que Joaquín Cotani diga y hable de la remonetización, pero es cada vez más difícil que eso ocurra. No va a ocurrir. No va a ocurrir. Por lo tanto, también la competencia de monedas queda en una especie de trampa de la cual no puede salir. ¿Y ahora qué estamos esperando? Estamos esperando esta unión. La unión entre los científicos y el dólar. Porque total, los 1.000 estos ya van a estar en el mercado oficial prontamente. O sea, va a haber un dólar 1.000 pesos en el mercado oficial y va a estar barato. Esto que a vos te parece caro ahora, le falta muy poquito. Ya que estaba a 1.500 como te mostré. Ahora están 2.000. Es cuestión de tiempo. Si yo voy a Uruguay, como ya te expliqué, con 2.000 pesos me dan un dólar. Y bueno, faltaría la Suprema, que esperemos no suceda. Pero, dada la historia argentina, esta paridad también se puede dar de nuevo. Recuerden que se hizo el plan de convertibilidad, un peso, un dólar, considerando este peso 10.000 australes. Acá sería un dólar 10.000 pesos. Con la cara del rusoniano Belgrano y de una negra que no tengo el disgusto de conocer. Ustedes saben cómo trato a los próceres de mayo. O a los que intentan ser próceres de mayo. Que han generado esta situación en la cual ahora todos nosotros estamos embretados. ¿Remonetización de la economía? I don't think so. Quisiera creer, pero no. Bueno, supongo que a la gente hay que dejarle todavía creer en los Reyes Magos. Y esta nota de Cotani, que es tan buena, porque te explica
con lujo de detalle cómo era la relación con Caputo, es decir, ala, por eso se fue Cotani, y con Milei, inexistente. Y Milei cambia de idea a cada rato. La del Tero grita en un lado, pone los huevos en otro. Habla de dolarización y el minito te promete un peso más fuerte para quitarte el dólar para financiar la dolarización endógena y hacerla de Venezuela. Entonces es muy difícil que uno pueda tener esperanzas de que esto funcione. Si el mismo Cotani, que es un economista serio, te dice que no va a funcionar. Sigamos con la política monetaria. La política monetaria hoy tiene preeminencia por sobre cualquier cosa. Igual podríamos hablar del impuesto a las ganancias, pero básicamente lo que me interesa es la política monetaria porque la noto descontrolada. Vamos a hablar con Diego. Diego habló últimamente en los medios y la verdad cada vez que habla yo lo espero con ansias porque está hablando una autoridad en materia monetaria, como lo es Carlos Rodríguez. Saben mucho de moneda. Es muy difícil soslayar la opinión de ambos. Vamos a ver si encuentro la parte de la política monetaria. Sí, bueno, si no la encuentro igualmente empiezo con los gráficos. El primer gráfico que pone Diego es un post en Twitter, es un chart donde explica día a día, lo va igualmente segmentando, entre el crecimiento del canje de deuda, o sea de los puts, y antes del anuncio de la emisión cero. Y te muestra los pasivos monetarios, los bancos y los activos de los bancos. El crecimiento entre el canje de deuda y antes del anuncio de la emisión cero, por ejemplo, terminado el 28 de junio del 2024, en billetes y monedas en mano del público había aumentado un 28,8%. Y la base monetaria, 27,5%. Esos son los pasivos monetarios del BCRA. Los pasivos de los bancos estaban en 28,3% en los depósitos a la vista y menos 0,8% en los plazos fijos. Después, pasado 16, 17 y 18 de julio, crecimiento desde el anuncio de la emisión cero, los pasivos monetarios del BCRA, billetes y monedas en mano del público, pasaron de 10,9% y la base monetaria a 5,5%. Es decir, emisión cero y siguieron creciendo. Y el crecimiento desde el anuncio de la emisión cero de los pasivos de los bancos, los depósitos a la vista cayeron 5,2% y aumentó 7,1% lo de los plazos fijos. Eso explicaría dos cosas. Primero, por qué no sigue subiendo el dólar, pero también explica por qué no baja tanto. Se está armando una pelota de pesos en los plazos fijos, porque en los plazos fijos estaba menos 0,8 antes del 16 de julio. Y ahora, después del 18, pasó a 7,1. Es decir, estaba, vamos a decirlo así, a 100 metros bajo el agua y ahora está en el cuarto piso de un edificio. Otra más, datos promedios mensuales, seguimiento de la expansión monetaria. Crecimiento nominal, mayo-junio. Base monetaria, 43,6%. Billetes y monedas en poder del público, 32,4%. M2, 27,1% y créditos a los privados, 28,6%. El crecimiento nominal en julio, 20% de la base monetaria, 18,3% los billetes y monedas en poder público, el M2, 8% y los créditos a los privados, 12,7%.
El crecimiento nominal de los últimos 3 meses de la base monetaria fue del 72,3%, billetes y monedas en poder público 56,7%, M2 37,3% y créditos a los privados 44,9%. Crecimiento nominal con gobierno de Javier Milei, base monetaria 180%, 124,9 billetes y monedas en poder público, 108,2 la M2 y 101,4 el crédito al sector privado. Antes que nada quiero explicarte lo que es el Money Supply M2. El Money Supply M2 son los medios de pago, es decir, es el circulante, el poder del público, los billetes y monedas, más los depósitos a la vista en pesos del sector público y privado no financiero, que también crecen. Y último chart es un hermoso gráfico acerca de cómo es los billetes y monedas en poder público. Billetes y monedas en poder público base 1000 el día 12 de julio del año 2023. Caen del 10 de julio en su tasa de crecimiento de 30,9 a 26,8. Y el dólar blue, que había llegado al 10 de julio a 1500, terminó en 1445 promedio en ese gap que hay de baja. Claramente no baja mucho. O sea, el anuncio de la inflación, de la emisión cero, no generó las expectativas de una caída brusca del dólar blue. Si bien hubo una caída importante del dólar blue, volvió a trepar. Va de a poco. O sea, los 1400 por ahí está nadando y va a llegar a 1500 tarde o temprano. O sea, no estamos lejos de los 2000. Más con toda esta emisión monetaria que está aquí al lado. Kachanowski. Bueno, encontré el tweet original de Diego. Lo voy a decir primero a eso y después hablamos de Cacha. Sigue la expansión monetaria y está todo atado con alambres, lo cual se ve en el chart 1, que ya te mostré. Cuando se observa el cambio de composición de depósitos después del 28 de julio, el riesgo es que hay mucho, dado que para esta situación monetaria dure lo que un pedo en la canasta. En los primeros 5 meses del año, el IPC, dice Kachanowski, aumentó el 72%. Los salarios del sector privado formal el 81%. Los salarios del sector público el 66,7% y los salarios del sector informal 55,5%. Los salarios del sector privado formal le ganaron la inflación y los del sector público y el sector informal perdieron contra la inflación. El promedio de los tres salarios es de 73,6% contra una inflación del 72%. Un resultado curioso porque el sector privado formal perdió 120.000 puestos de trabajo en el primer cuatrimestre. ¿O será que el mercado privado formal ajusta por cantidad si la productividad no está acorde con los aumentos de salarios nominales? Y adivinen cuál es la respuesta. Después, esto explica la emisión cero. No hay dinero en la calle y los que lo tienen tratan de no gastarlo mucho por el temor al desempleo. Lo de Cacha viene a colación de algo que festejó Milei, que fue que el índice de salario subió 8,3% en mayo respecto del mes previo y 216% interanual. Pero las ventas en supermercados cayeron 9,7% interanual en mayo y crecieron 3,9% respecto de abril. Claro, son datos viejos. Voy a darte un dato viejo, pero que te va a alegrar un poco el corazón. Me tomé hasta el trabajo y hasta hacer el semáforo, todo muy lindo con colores. Bueno, acá básicamente he diseñado una nueva herramienta de control, que son los indicadores tempranos de actividad económica, en la cual comparamos julio 23 contra julio 24. Todavía no tenemos los datos de julio 24,
pero sí tenemos en los indicadores tempranos, que son los impuestos a los créditos y débitos, el tratamiento de motos, el de autos, la producción de autos, el índice construya, los despachos de cemento, la venta a minoristas pymes y los préstamos en pesos a privados en términos reales, así como los indicadores principales como la construcción del ISAC, la producción industrial, los salarios RIPTE en términos reales y el crecimiento del PBI y del EMAE. Esto, por ahora, tengo todos los datos de 2023 y después lo voy a comparar con julio 2024. Te quiero mostrar más o menos, esto es lo que tenemos. Ya vamos a llenar prontamente esto y lo vamos a decir en un video. Pero lo que te quiero mostrar principalmente es el semáforo de actividad económica que toma marzo, abril, mayo 2024, que está hecha por la consultora de Conviews. Yo quiero tener después la comparación con marzo, abril, mayo de 2023. Voy a buscar el informe si lo encuentro, espero que sí. Si no, voy a tratar de ver si la gente de Conviews me lo puede facilitar. Es un informe del año pasado y no debería ser muy difícil tenerlo. Pero tenemos las variaciones desestacionalizadas de lo que fue el mejor tiempo de Milei, que ya pasó. Esto es viejo. Y de hecho, los semáforos de la actividad económica me da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en rojo. Hay algunos en verde y otros en rojo. Los que me dan en rojo son la producción industrial, que me da mes contra mes 1,8%, trimestre contra trimestre 7,1% negativo, UD versus trimestre previo menos 1,5% en rojo. Producción de autos ya tomando mayo, menos 9,8% contra el mes anterior, menos 4,5 trimestre contra trimestre, menos 4,5 UDE versus trimestre previo, rojo. Abril 24, construcción, 1,7 mes contra mes, menos 22,7 trimestre, menos 10,3 UDE versus trimestre previo, rojo. Venta de nafta, abril 2024, 0,1%. Mes contra mes, menos 4,0%, trimestre, menos 1,7% UD versus trimestre previo, rojo. Consumo de electricidad, abril 2024, 0,9%, mes contra mes, 4,2% negativo, trimestre contra trimestre, menos 2,7%, UD versus trimestre previo, rojo. Importaciones, cost, insurance, freight, menos 0,4%, mes a mes, menos 7,9%, trimestre, menos 2,2% UD versus trimestre previo, rojo. Y préstamos, también esto en abril, al igual que las importaciones, préstamos en pesos del sector privado, en términos reales, menos 1,2%, mes a mes, trimestre contra trimestre, menos 16,6%, y UD versus trimestre previo, menos 2,2%, rojo. Lo demás son entre verdes y amarillos, habiendo más verdes que amarillos. Obviamente el video se hace muy largo y no te puedo decir nada, pero los principales indicadores dentro de ese semáforo de actividad económica dan rojo. Principalmente lo que son la venta de nafta, la electricidad y la producción industrial en general. Voy a mostrar, ya que hubo buenas noticias, esto también está en el video anterior, si lo encuentro acá te lo muestro, si no lo dejo para la semana que viene, que es mostrarte cómo le fue a la inflación del índice mayorista, es decir, al precio mayorista de la inflación, que tuvo por suerte una buena performance y cayó del 3,5 al 2,7. Como yo te había dicho, teníamos planeado que subiera del 4 o que bajara hasta 2,5 o 3%. Por lo tanto, pasó la parte más optimista, que es una baja hasta el 2,7% mensual. Y eso es una buena noticia. Es la buena noticia de junio. Es decir, que cayeron los precios a los productores. Pero con una inflación que pasó de 4,2 a 4,6%. Estoy hablando del IPC. No encontré no encuentro el papel. Tengo muchos papeles, porque ustedes saben que esto es así. Nosotros nos manejamos de esta forma.
Nosotros no hacemos las cosas como las hacen la mayoría de los que están en estos espacios, en este canal. Hacemos todo artesanal. Tratamos de hacerlo porque es la forma correcta, la cual creemos que podemos dar a cada uno de ustedes un entendimiento mínimo de lo que ocurre y de lo que pasa y de lo que puede pasar. Por ahora, la cosa, como ya les dije, no es muy distinta de la semana pasada. El Banco Central empezó a perder reservas y han flexibilizado para los importadores un poco las trabas que había en el Contado de Comunicación y el MEP. Hay problemas con el Fondo Monetario y a Caputo no le quieren dar los dólares, ni el FMI, ni el Banco Mundial, ni la Secretaría del Tesoro, y Biden se baja de la competencia y viene Kamala Harris, que por ahora está haciendo una especie de ole toro con Donald Trump, lo está provocando, y eso a mí me interesa mucho, porque empezó pegándole en los tobillos a su rival y los trumpistas empezaron a tener cautela, porque una cosa era vencer a alguien que está cansado y medio senil, y otra cosa es a alguien que ya empezó a jugar, a azuzar, a pinchar a el contrincante, y alguien que es más joven y mucho más inteligente, tal vez mucho más preparado que Biden, y sumamente ambiciosa como es Kamala Harris, del cual no sé si va a ser la próxima presidenta de los Estados Unidos. Todos indican que va a ser Trump, incluso Milley, que le está prendiendo una vela a ver si Donald le manda 15.000 o 20.000 millones de dólares y llega con su plancito financiero agotado, con la lengua sacándola como si fuera Conan, a marzo del año 2025. Pero ya vimos que estos esquemas de cortísimo plazo responden a la lógica del cortísimo plazo. Y mientras el presidente insiste con el ajuste fiscal, que no lleva más que ajuste fiscal, y por lo tanto una profundización de la recesión que obliga a generar más ajuste fiscal para tratar de mantener las cuentas públicas en orden, de crecimiento de la economía, sumado a una feroz depresión económica que se podría llegar a extender mucho más de lo planeado por el gobierno, por lo tanto no se ve una recuperación en B, ni siquiera se está viendo una L, sino que sigue cayendo y va a seguir cayendo. En el próximo video voy a hablar más de lo que fue la economía real. Hoy quería que te dieras cuenta del asunto que estamos hablando ya desde hace 2 o 3 años incluso. Si vos ves mi video del año 2022, ya te muestro las contradicciones que había, ¿no? Porque lo que hace el gobierno, lo que hace su principal representante es, como ya te dije, la del tero. Grita en un lado y hace los planes económicos en el otro.